pongan en una hoja adicional para que esté ordenado justamente su material, esté ordenado todo el material y puedan revisarlo en el momento que ustedes necesiten. Bien, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no? La aceleración es parte de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La aceleración es justamente el movimiento que nosotros hacemos, el impulso que nosotros damos para poder aumentar la velocidad de un vehículo o en todo caso frenar la velocidad de este vehículo. La aceleración puede ser de dos tipos, puede ser positiva o negativa. Entonces, dependiendo de eso, la aceleración nosotros la podemos determinar con una fórmula universal, que es esta fórmula que está aquí. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Dependiendo, aquí está, más claro, velocidad final más velocidad inicial, más menos aceleración por tiempo. Se coloca más si la rapidez aumenta y se coloca menos si la rapidez disminuye. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar estos ejercicios que están en la separata. La número uno, como pueden observar, la número uno ya está resuelta. En la pregunta número 2, acá le he colocado un aspa, porque este dato no debe estar ahí. Ya, este dato se me ha pasado, no debe estar ahí, así que lo vamos a retirar este dato. Este dato no tendría por qué estar ahí. Y vamos a empezar a resolver. Bien, resolvamos entonces la pregunta número 2. Dice, calcula la rapidez final de un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado, como se muestra en la figura. Te dice calcular, ¿no?, su velocidad final. Para eso, como les decía, tenemos esta fórmula universal, que es velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. La velocidad final no la tenemos, pero ¿cuánto es la velocidad inicial? Ahí. Ahí dice en la flechita, mira, encima del primer carrito. ¿Cuánto dice que es la velocidad inicial? 6 metros por... Sí, 6 metros por segundo. Solo le ponemos 6 nada más. ¿La aceleración cuánto es? Ahí dice. La aceleración es 2. El tiempo, ahí dice que es 7. Ahora, como pueden observar, la aceleración está yendo en la misma dirección del vehículo, quiere decir que está aumentando, ¿ya? Como está yendo en la misma dirección, quiere decir que aumenta. Por lo tanto, aquí le voy a colocar el símbolo de más. Bien, entonces la velocidad final sería igual a 2 por 7, 2 por 7 sería 14, ¿no? 2 por 7 sería 14. Eso quiere decir que la velocidad final sería igual a ¿cuánto? A 20 20 metros. metros por segundo. Cuando te digan velocidad, tú dices metros por segundo. Cuando te digan aceleración, tú dices metros por segundo cuadrado, ¿ya? En este caso, la pregunta número 2 sale 20 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Esa sería la velocidad final. Si es que va aumentando de 2 metros por segundo, va aumentando así, al final va a tener 20 metros por segundo, va a ser mucho más veloz. En la pregunta número 3 te dicen un móvil parte del reposo. Bien, como parte del reposo, quiere decir que cuánto es la velocidad inicial, si está partiendo del reposo. Quiere decir que está estático, no se mueve. Como no se mueve, quiere decir que su velocidad inicial sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sería esa velocidad inicial de ese vehículo si está en el reposo? Como está físicamente inmóvil, está en Cero. reposo, la Sería velocidad cero. inicial sería cero, exactamente. Cuando te digan la palabra reposo, entonces tú vas a decir al toque, ah, ya, ok, la velocidad inicial es cero. Jóvenes, ¿está grabando? Sí está grabando, ¿no? Sí se está grabando la clase. Sí, profe. Ya. Entonces, ahora nos dice que, dice después de 5 segundos, ahí tengo otro dato, eh, después de 5 segundos, a ver, velocidad inicial es cero, después de 5 segundos, o sea, el tiempo, 5 segundos, dice su rapidez es de 35 metros por segundo. Entonces, quiere decir de que 35 metros por segundo es su velocidad final, ¿no? 35 metros por segundo es su velocidad final. Calcula el módulo de aceleración. Entonces, como está partiendo del reposo no vas a disminuir la velocidad. Cuando te digan reposo, automáticamente tú pones más, porque la velocidad aumenta, la velocidad no va a disminuir en el reposo. Entonces sería 0 más A por 5. Este 0 más se va y te queda solamente A por 5. 5 que está aquí pasaría a dividir. Entonces la aceleración sería igual a ¿cuánto? A 35 entre 5, ¿no? ¿Cuánto es 35 entre 5? 7. 7 y nosotros le aumentamos metros por segundo, pero como te dije, cuando se trata de aceleración, nosotros le ponemos metros por segundo cuadrado. ¿Ya?
Bien, eso sería para la pregunta número 3. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entendió esto? ¿No se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Muy bien, pasemos a la pregunta número 4. La pregunta número 4, igual que la anterior, ¿no? En la pregunta número 4 me dice, un auto se mueve con MRV, va disminuyendo su rapidez. Ojo, va disminuyendo su rapidez. Entonces, como va disminuyendo su rapidez, aquí vamos a colocar menos. ¿Ya? No va a ser más, sino va a ser menos. Dice, va disminuyendo su rapidez con una aceleración de 5, ¿no? Entonces, la aceleración es 5. Dice, y se detiene en 2 segundos. Perfecto, se detiene en 2 segundos. La rapidez inicial del auto. Entonces, hay que tener en cuenta en estos problemas de física el concepto que nos están diciendo. El auto se está moviendo, el auto está en movimiento, pero de pronto frena, ¿no? Frena a los 2 segundos frena. Ahora, si frena, ¿cuál es su velocidad final? Cuando ha frenado. Cuando ha frenado, el auto ha dejado de moverse. Entonces, si frenas, No, ¿cuánto es tu sí. velocidad final? Tu velocidad final sería cero, porque has frenado. Entonces aquí sería cero. Este menos 5 por 2 pasa a multiplicar para allá. Está menos 5 por 2 es 10, ¿no? Entonces esto sería, 2 por 5 es 10. Ese menos 10 pasa al otro lado. Entonces sería la velocidad inicial, sería igual a ¿cuánto? Menos 10 pasa a sumar al otro lado, ¿no? 0 más 10 es 10. Entonces la velocidad inicial sería 10 metros por segundo. ¿Ya? Sería 10 metros por segundo. Ahí está. Esa es la número 4. 10 metros por segundo. Bien, pasemos a la pregunta número 5, ¿no? La pregunta número 5 ya está resuelta. Nos dicen prácticamente cómo debemos hacer la pregunta número 6, pero yo te lo voy a explicar mejor en la práctica. Aquí caprichosamente, ¿no? El ejercicio me está diciendo, ¿sabes qué? Mira, no te voy a dar los datos, te voy a dar proporciones. Entonces, la velocidad final me dicen que es 7v. Entonces, ok, voy a ceder a tus caprichos. Aquí será 7v. ¿La velocidad inicial cuánto es? ¿Cuánto sería ahí la velocidad inicial? La velocidad final es 7v. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 2v, ¿ya? La aceleración, ¿cuánto sería? 7. Y el tiempo sería 5. Muy bien, como ves, está yendo la flecha, está yendo en la misma dirección que las velocidades, ¿no? Si la flecha fuera al revés, quiere decir que está frenando, pero no, está aumentando. Entonces quiere decir que está aumentando, así que aquí debe ser más. Muy bien, a resolver. Este 2v vas a restar acá, sería 7 menos 2, sería 5v. Y al otro lado tiene 7 por 5, ¿no? 7 por 5 es 35. Ahora, eso quiere decir que v, ¿cuánto vale? V vale, ¿cuánto? V vale 7. V vale 7. Así, a secas, V vale 7. Esa es la proporción. Muy bien, pasemos al problema número 7, que también está sencillo, ¿eh? El problema número 7 me dice, a ver, lo voy a colocar por aquí. Sí, aquí está bien. Lo voy a colocar aquí. El problema número 7 me dice, ¿cuánto es la velocidad inicial? Ahí en el problema. Ahí lo dice claramente. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Hay una figurita, observen. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Cero. Cero, muy bien. ¿La velocidad final cuánto sería? 90. 90, muy bien. La aceleración no la sabemos, pero el tiempo ¿cuánto es? 9 segundos. 9 segundos. Un detalle muy importante aquí que tienen que saber es que eso que están observando ahí es un tipo de ejemplo de caída libre. Es decir, el objeto está cayendo, ¿sí? Nosotros en física, en el curso de física, en el tema de MRV, nosotros utilizamos una fórmula muy similar cuando hablamos de caída libre. En vez de aceleración ponemos gravedad, ¿ya? ¿Alguien recuerda cuánto vale la gravedad? 10. 10. Entonces, mira, si acá fuera 10, 10 por 9, ¿cuánto es? 90. Más cero, 90, sale lo mismo, ¿ves? Es solamente un dato nada más, para que es un dato fuera del tema, pero es solamente para que sepan de que esto de aquí es un ejemplo de caída libre, ¿ya? Es un ejemplo de caída libre, cuando sueltas un objeto y dejas caer, eso es otra fórmula, pero al final en caída libre utilizamos esta misma fórmula
Solamente que en vez de aceleración ponemos gravedad. Pero volvamos a este problema. Vamos a averiguar a ver cuánto es la gravedad. Vamos a ver cuánto es la aceleración. Como puedes ver, el objeto primero dice velocidad inicial 0. Velocidad final es 90. Ahora, ¿la velocidad está aumentando o está disminuyendo? Primero estaba en 0 y ahora está en 90. Entonces quiere decir que la velocidad está aumentando. Está aumentando, así que por lo tanto aquí es más. Muy bien, sería 0 más. 0 más esta cantidad. El 0 se va. El 9 pasa a multiplicar. El 9 está multiplicando, pasa a dividir. Y sería 10 igual a aceleración, ¿no? La aceleración sería 10. Y sabemos que la aceleración es como decir, la aceleración siempre se da en metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. 10 metros por segundo cuadrado. Esto es para la pregunta número 7. La pregunta número 8 nos dan en diferentes tramos. ¿Sí? La pregunta número 8 nos la dan en diferentes tramos. Entonces, esta pregunta número 8 nos sirve de ejemplo para hacer la pregunta número 9. En la pregunta número 9, nosotros nos van a dar diferentes datos. Mira, nos van a dar un montón de datos. Pero la cuestión es que lo que nos piden al final es cuánto tiempo te has demorado en avanzar. Entonces, vamos a ver los datos uno por uno. Aquí dice, un cuerpo se mueve con una rapidez de 12 metros por segundo y recorre 240 metros. Aquí no nos hablan de velocidad inicial, final, no. Nos están diciendo de que te mueves con 240, te mueves 240 metros y la velocidad es 12 metros por segundo. Vamos a emplear la primera fórmula, la de MRU, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, para saber cuánto tiempo nos hemos tardado en hacer ese movimiento. Entonces, la velocidad es 12 metros por segundo. Aquí pongo 12. La distancia es 240 metros. Muy bien. Luego, lo que tengo que hacer es, este t está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Sería 12 por t igual a 240. Ahora, ese 12 pasa a dividir. Sería t igual a 240 entre 12. ¿Cuánto es 240 entre 12? ¿Cuánto es 240 entre 12? 240 entre 12, ¿cuánto sería? Es 20, ¿no? 20 segundos. Quiere decir que en hacer ese tramo, ese primer tramo, te estás demorando a 20 segundos. No, no te está hablando de aceleración, nada. Solamente es 20 segundos. Eso es lo que te estás demorando. Ahora, te dice el siguiente tramo, dice, luego disminuye su rapidez. Ah, ya, ahora sí estamos hablando de rapidez. Ahora vamos a hablar de este segundo tramo. Dice, luego disminuye su rapidez uniformemente. Es decir, disminuye, quiere decir que es el símbolo de menos. Ahora, disminuye a 2 metros por segundo cuadrado. Es decir, su aceleración aquí en este tramo es de 2 metros por segundo cuadrado. Ahora, te dice hasta que adquiere una rapidez de 2 metros por segundo. Es decir, hasta adquirir tu velocidad final ahora es 2. Sin embargo, originalmente, ¿con cuánto te movías? ¿Cuánto era tu velocidad hasta este segundo tramo? Hasta este segundo tramo tu velocidad original era de 12. Es lo que te estabas moviendo, ¿no? Al principio. Al principio te movías con 12. Entonces aquí le pongo 12. Pues lo que te estabas moviendo originalmente, ¿no? Al comienzo del recorrido. Ahora opero. Eh, este 12 pasa a restar, ¿no? Este 12 pasa a restar este 2. ¿Cuánto es 2 menos 12? 2 menos 12, ¿cuánto es? A ver, los caballeros que ninguno está respondiendo, lo voy a tomar 10. como falta. Es menos 10, ¿no? Aquí es menos 10. Ahora se van los negativos y tendrías que 10 es igual a 2t, ¿no? 2t. 2 pasa a dividir y sería tiempo igual a 5 segundos. Esto es lo que te vas a hacer en el segundo tramo. Ahora, dice que después de eso, en ese momento, acelera uniformemente. Es decir, ahora, una vez que primero disminuiste, ahora vas a acelerar. Ahora vas a acelerar a razón de 5 metros por segundo, ¿no? Es decir, ahora tu aceleración es 5 más 5. Bien, hasta adquirir una rapidez de 22 metros por segundo. Es decir, ahora tu velocidad final es 22. Pero, ¿cuánto era la velocidad anterior? La velocidad anterior era 2.
Entonces aquí sería 2. Esa era la velocidad anterior que tenías en el otro tramo. Entonces ahora solamente lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Este 2 pasa a restar, 22 menos 2 es 20. 20 igual a 5 segundos. Ese 5 pasa a dividir y tendrías que el tiempo es igual a 4 segundos. Ahora, yo quiero saber ahora cuánto es el tiempo total que me he demorado en hacer todos estos movimientos. ¿Cuánto tiempo en total me he demorado? A ver si lo pillas. ¿Cuánto tiempo en total me he demorado en hacer todos estos movimientos? Primero cuando hice MRU, después cuando hice MRV, después 29 frené. 29. segundos. Exacto, después me tardé en total 29 segundos. Eso es lo que me he demorado, 29 segundos es lo que he tardado en avanzar. ¿Ya? Entonces, esto sería para la pregunta número 9. Bien, jóvenes, como les había dicho al comienzo, estas son las preguntas. Si van a tomarles captura o van a copiarlas, háganlo de una vez. A ver, lo voy a acomodar a ver si por si acaso alguien le quiere tomar captura de pantalla. A ver, un segundo. Ahí está la 2, 3, 4, 6 y 7. Como les dije, si lo colocan en la hoja va a estar muy desordenado. Por eso mi recomendación es que si es que tienen cuaderno, lo copien ahí. Y si no, si lo están teniendo todo en su folder, anexen una hoja cuadriculada y coloquen estos ejercicios ahí para que esté ordenado. ¿Ya? Si está desordenado, ustedes saben que esos puntos le juegan en contra cuando está desordenado. ¿Ya? Ahí está la 2, 3, 4, 6 y 7. Y aquí está la pregunta número 9. ¿Ya? Ahí está la pregunta número 9. Si le van a tomar alguna captura. Ahí está la pregunta número 9. Bien, para la pregunta número 10, ustedes lo van a resolver. Esa pregunta número 10 queda de trabajo para ustedes. O lo podemos desarrollar ahora. Si ustedes me ayudan, lo podemos desarrollar ahora. ¿Están de acuerdo? Bien. Sí, profe. Ya, muy bien, para que no quede nada de tarea, ¿ya? A ver, dice un móvil se mueve con MRU a una rapidez de 15 metros por segundo. Observa un obstáculo a lo lejos, es decir, tú estás manejando y tu carro, ¿no? Estás manejando tu carro a 15 metros por segundo, despacio, ¿no? Estás manejando. Pero entonces tú cuando estás manejando observas un obstáculo a lo lejos. Tú observas ahí como 45 metros, observas ahí, creo que hay una piedra ya me parece, como 45 metros. O ves ahí que se termina el camino, pero estás todavía a 45 metros de agarrar y haberte chocado. Entonces tú ves a 45 metros ahí un objeto. Entonces empiezas a desacelerar, empiezas a frenar despacio, ¿no? Por supuesto, no estaré viendo mal, empiezas a frenar. Desaceleras a 3 metros por segundo cuadrado, ¿no? Empiezas a desacelerar antes de chocarte con ese objeto. Entonces desaceleras hasta frenar. Ahora, te está preguntando a cuánto tiempo después de cuánto tiempo de haber observado el obstáculo te detienes. Entonces, recapitulemos el problema. Estás avanzando a 15 metros por segundo, estás conduciendo, ¿no? En la vía, estás avanzando. Entonces ves a 45 metros de donde estás, observas ahí una piedra. Entonces empiezas a frenar despacio. ¿Será una piedra? ¿Será una bolsa? Empiezas a frenar hasta que frenas totalmente. Ahora, yo quiero saber cuánto tiempo te has demorado en hacer eso. Ese tiempo es lo que quiero saber. Entonces, para saber eso, tienes que aplicar primero dos fórmulas. Vas a aplicar dos fórmulas. La primera fórmula que vas a aplicar es esta. ¿Ya? A ver, un segundo. A ver, la primera fórmula que vas a aplicar es esta. Vas a aplicar esta fórmula primero. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Primero que nada, vamos a aplicar esta fórmula. A ver, ¿a cuánta velocidad te estás moviendo? Te estás moviendo a 15, ¿no? 15, ¿A qué distancia estás del objeto? 45. Estás a 45 metros. Ahora, ese 15 se intercambia de lugar con el t, por propiedad matemática, t pasa a multiplicar, 15 pasa a dividir. ¿A cuánto tiempo estás del objeto? ¿A cuánto tiempo estás del objeto? 3 segundos. Exacto, estás a 3 segundos, ¿no?
O sea, se ve así la fórmula, ¿no? 15 por t igual 45. Entonces tu tiempo es de 3 segundos. ¿Ya? Estás a 3 segundos. Si es que te movieras a toda velocidad, te chocarías en 3 segundos. Pero acá está el detalle. Dice que empiezas a desacelerar, ¿no? Empiezas a desacelerar. Entonces, sería de este modo. Ahora vamos a aplicar nuestra fórmula normal. La fórmula normal que se ve así. Mira. La fórmula normal dice lo siguiente. ¿Tu velocidad final cuánto es? A ver, ¿cuánto es tu velocidad final? 0. Tu velocidad final es 0 porque vas a frenar. ¿La velocidad inicial cuánto es? 15. 15. Muy bien. Ahora, aquí es más por menos, ¿no? Entonces, si estás desacelerando, aquí obviamente es menos. Ahora, la aceleración, ¿estás desacelerando a cuánto? 45. Estás 3 metros desacelerando por segundo cuadrado. a 3 metros por segundo cuadrado, correcto. Bien, entonces, este 15 pasa a restar al otro lado, ¿no? Sería, el ejercicio se vería así, ¿no? Menos, a ver, un segundo, color negro, tengo que ponerlo en negro. A ver, entonces sería menos 15 igual a menos 3 por tiempo, ¿no? A menos 3 por tiempo. Ahora, ¿cuánto vale el tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo es? 5. 5. El tiempo es 5 segundos. Ok. Entonces, recapitulemos el problema. Tú te estás moviendo a 15 metros, te estás moviendo, ¿no? A 15 metros por segundos y estás a 45 metros del objeto, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería tu velocidad? ¿Cuánto tiempo en total te vas a demorar entonces? Después de qué tiempo de haber observado el obstáculo te vas a detener. Esa es mi pregunta. Después de qué tiempo te vas a detener al final. Piénsalo bien, mira. Tú estás, si te mueves a toda velocidad, si te mueves así a los 15 metros por segundo, entonces quiere decir de que estás moviéndote en 3 segundos, ¿sí? Estás a 3 segundos, a 3 segundos no de impactarte, sino te demorarías 3 segundos en llegar al objeto, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Lo vuelvo a repetir. A ver, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿ya? El primer dato. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tu velocidad es 15 metros por segundo y estás a 45 metros del objeto. Entonces, si te movieras, es decir, te estás moviendo, mejor dicho, a 3 segundos. Es decir, 15 metros por segundo, en 3 segundos ya hubieras chocado, en 3 segundos. En 3 segundos ya te hubieras estrellado, ¿sí? Porque te estás moviendo a 15 metros por segundo y estás avanzando y estás a 45 metros de chocarte. Quiere decir que en 3 segundos ya te hubieras estrellado. Pero la cuestión es que vas a frenar. Estás frenando a 3 metros por segundo cuadrado. Estás frenando. Entonces, quiere decir eso, en la frenada te vas a demorar 5 segundos. Quiere decir que después de qué tiempo de haber observado el objeto después de qué tiempo de haber observado el objeto te detienes. Después de qué tiempo te detienes. A ver, piénsalo. Uy, el camión. A ver, un segundito voy a apagar mi micro, ¿ya? Un segundito voy a apagar mi micro porque si no ese ruido horroroso del camión es con succión. Ya un segundo voy a apagar. Si alguien tiene una respuesta, dígamela por favor.
Un segundito, jóvenes, les voy a colocar una fórmula adicional para que también puedan verlo desde otra perspectiva, ¿ya? Un segundito, por favor.
Bien, jóvenes, al fin se fue el camión, continuamos. Bien, entonces, a ver, me dijeron aquí que qué alternativas podríamos considerar entonces. Te estamos viendo, ¿no? A 45 metros por... ¿Te estás volviendo a...? Dígame, dígame. Repite también entrecortadito, por favor, Carlita. Sí, dime, no Ah, puedo espera. escucharte. No te escucho, Carla. Te decía, ¿no? 15, la velocidad es 15 metros por segundo, ¿no? La distancia está a 45 metros entre el 12, tiempo. ¿Cuánto? 2 segundos. 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? A ver, 2 segundos, a ver, ¿por qué 2 segundos? Porque los restas, claro, ¿por qué podría ser porque los restas? Porque en realidad, si te movieras al tiempo que te debes mover, te estrellarías en 3 segundos, ¿no? Porque esa sería la velocidad constante. Pero como estás frenando, te vas a tardar 5 segundos en frenar completamente. Es decir, estando a 15 metros por segundo, si desaceleras en 3 segundos, frenarías en 5 segundos, ¿sí? Frenarías en total en 5 segundos después de haber observado el obstáculo, ¿no? Entonces, estando a 3 segundos del obstáculo, es decir, estando a la distancia a la que estás, a 3 segundos de haberte impactado, entonces sería en total ¿cuánto? Nuevamente me Dos parece que segundos. nuevamente me parece que aquí, bueno, se están medio enredando. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a verlo así. Como te vuelvo a repetir, ¿no? La velocidad original estabas a 45 metros de distancia, ¿no? Eh, el problema de por sí te puede dar varias pistas, ¿no? Te dice después qué tiempo de haber observado el obstáculo. Ahora, ten en cuenta de que esta forma que está acá, esta forma que está aquí, te indica de que vas a frenar en 5 segundos. Es decir, tú estás avanzando a una velocidad constante. Acá es independiente de la distancia a la que estás, ¿sí? Tú te vas a tardar 5 segundos en frenar. Eso es lo que te vas a tardar. Tú te tardas 5 minutos en hacer esa frenada. En hacer la frenada te tarda 5 segundos. O sea, independientemente de la distancia a la que estés, puedes estar a 1.000.000 de metros, pero tú te vas a tardar a esa velocidad que tú avanzas, ya es a esa velocidad que estás avanzando y haciendo esa frenada te vas a tardar 5 segundos. 5 segundos es lo que tú te vas a tardar en frenar. Eso es indiscutible. Te vas a tardar 5 segundos. 5 segundos es lo que tú te vas a tardar. ¿Queda claro eso? 5 segundos es lo que te vas a tardar en frenar. No importa la distancia a la que estés, ¿ya? Olvídate de la distancia. Te vas a tardar 5 segundos en frenar. A la velocidad que te mueves, 5 segundos. Ahora, mira el otro dato. Dice, después de qué tiempo de haber se detiene. Ahora, tú estás a 450, estás a 45 metros. Ya, estás a 45 metros. Ahora, en esos 45 metros que tú te estás moviendo 15 metros por segundo. Entonces, te vas a tardar 5 segundos en frenar, ¿ya? Pero estás en realidad a 3 segundos de distancia. Entonces, quiero que observes esto de acá, por favor. Esta parte de acá es la importante. Esta que estoy sombreando es la importante. Tú te vas a tardar 5 segundos en frenar. Y estás a 45 metros de distancia, ¿sí? Estás a 45 metros de distancia. Ahora, independientemente de la distancia, por eso te vuelvo a repetir, independientemente de la distancia, ¿cuánto tiempo te vas a demorar en frenar? ¿Cuánto tiempo te demoras en frenar? Te vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo te demoras en frenar? Independientemente de la distancia, ¿cuánto te vas a tardar en hacer freno? Estás moviéndote a 15 metros por segundo, ¿sí? Y estás frenando a 3 metros por segundo cuadrado. Estás frenando hasta que finalmente te detienes. Ahora, cuando tú estás a esa velocidad de 15 metros por segundo y tú te detienes y tú empiezas a frenar despacio a 3 metros por segundo cuadrado, entonces al final van a pasar 5 segundos hasta que completamente frenes. Ahora, como te vuelvo a repetir, ¿no? Estás a 45 metros de distancia. Eso es independiente, por eso le digo, eso es independiente. Puedes estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia del objetivo. Pero en hacer esa frenada, ¿cuánto te vas a tardar? Te tarda 5 A ver, segundos en frenar. Te demora 5 segundos en frenar. 5 segundos es lo que tú te tardas en frenar. Ahora, ¿después de qué tiempo de haber observado el obstáculo te detienes?
Ahora, como te vuelvo a repetir, y escucha mis palabras, escúchame. No importa la distancia a la que estás, porque tú estás frenando. Entonces, independientemente de la distancia a la que estés, tú te vas a tardar 5 segundos en frenar. Te vas a tardar solo 5 segundos en frenar. ¿Sí? Puedes estar, como te digo, a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, pero en frenar, que es lo que te están preguntando, después de qué tiempo de haber observado el obstáculo, te detienes. Tú has visto el obstáculo a 45 metros. Entonces empiezas a ralentizar tu velocidad. Después de 5 segundos te vas a tardar en frenar. No te vas a demorar más. ¿Ya? Te vas a tardar en total 5 segundos en frenar, independientemente de la velocidad a la que te estés moviendo. Ahora, sería diferente si es que en la pregunta, por eso te digo, esa pregunta tenía trampa. Si es que te hubieran preguntado después, si te hubieran preguntado si te detienes después del objeto o antes del objeto, hubieras pasado el objeto, claro, ahí sí hubieras pasado el objeto, porque si te das cuenta, tú te mueves a 45 metros por segundo, te mueves a 15 metros por segundo, y estás a 45 metros de distancia, quiere decir que en 3 segundos tú ya impactaste, en 3 segundos ya impactaste si no frenas, en 3 segundos tú ya has impactado, si no hubieras frenado, en 3 segundos, ¡pa!, te chocabas, pero tú has frenado. Entonces, si has frenado y te has tardado 5 segundos, te hubieras tardado 2 segundos, hubieras frenado 2 segundos pasando el objeto. Es decir, que de todas formas te vas a estrellar, pero 2 segundos después recién vas a frenar. Entonces, por eso te digo, la pregunta tiene trampa. ¿Ya? La pregunta tiene trampa. Te demoras en total en frenar 5 segundos. Muy bien, jóvenes. Esa sería la respuesta para esta pregunta, ¿ya? Para esta pregunta la respuesta sería el tiempo sería igual a 5 segundos. Bien, jóvenes, como les vuelvo a repetir, sería bueno si es que pueden copiar eso de acá en una hojita, sería excelentísimo si lo pueden copiar. Bien, eso sería todo, ya son 11:47. Bien, jóvenes, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y no se olviden de enviar sus evidencias. Ya, espero que lo hayan comprendido. Pasen, ¿ya? Repasen este problema, más que el problema número 10, que es un problema poco común en realidad, no es tan común, por eso se los puse. Repasen principalmente los problemas números 6, 7 y 9. ¿Ya? Principalmente esos de ahí sí son muy importantes. ¿Ya? El problema 6, 7 y 9. Muy bien, jóvenes. Pueden desconectarse. Que todos tengan muy buenas tardes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Ah, hasta mañana, profesor. Nos vemos, nos vemos.